Somos Camden Town Dance Academy, estamos en Vergara y bueno, es una escuela de baile de manera un poco integral. Queremos abarcar cualquier tipo de edad, desde embarazos hasta ya que nos apetezca bailotear. Y bueno, tocamos diferentes ramas, desde danza clásica, danza contemporánea, baile de salón, salsa, un poquito de todo. Fue todo un reto porque en Vergara no había nada parecido, sí que había muchas entidades que trabajaban por la Euskal Danza, pero no algo un poco fuera de lo que es la cultura vasca. Entonces bueno, yo no soy de Vergara, me vine aquí por amor y bueno, decidí montar una academia después de llevar muchos años en el mundo de la danza, de trabajar en Bilbo, en Londres y tal. Pues bueno, vine aquí y nos lanzamos. Vale. Bueno, recibimos un email de la comunidad de Bagoyena y sí que es verdad que aquí todavía no estamos como muy puestos a nivel de internet, de páginas web, y ahora ya es un requisito imprescindible para una empresa. Si no estamos en internet, no estamos en ningún sitio. Y bueno, me llamó la atención. En realidad no sabía tampoco muy bien dónde me metía, porque con ese nombre era un poco, bueno, a ver qué me cuentan. Sí, no tenía muy claro hasta dónde iba a abarcar o cómo lo podía yo aplicar luego a la empresa y bueno, resultó ser todo un descubrimiento, la verdad. Lo valoré muy positivamente porque sobre todo después de un año, ¿no? Yo decía, después de un año ahora realmente valoras, ¿no? En el momento igual estás ahí con el subidón de, me ha gustado el curso o no, pero realmente sigo utilizando herramientas que aprendí, entonces realmente me pareció positivo. Sí que es verdad que siendo autónomos, una mini empresa, y somos los directores de campaña de marketing, de publicidad, de administración, de todo, ¿no? Entonces, todo el tiempo que podamos ahorrar en diferentes facetas, podemos aplicarlas en otras. Y esto es una de las cosas que te hace la inteligencia competitiva. Por ejemplo, me pareció muy práctico diferentes herramientas que vimos como InnoReader, MailChimp, cómo ser más visibles, ¿no? A nivel de todo el mundo ese del SEO que yo desconocía y desconozco, pero bueno, cómo recibir más visitas en la web, herramientas para poder ver si realmente lo que estás publicando vale o no vale, o atraes a clientes o no. Entonces, para mí fue una valoración súper positiva. A mí me ha ayudado, por ejemplo, a tener... Yo mis referentes, por ejemplo, están fuera de España, ¿no? A nivel de empresas de baile, compañías de danza y demás. Entonces, pues bueno, con el InnoReader es una de las maneras más rápidas que tienes de captar los RSS, todas las cosas que aprendimos y recibir directamente a tu bandeja de correo cualquier cosa nueva que se está barajando, ¿no? Entonces eso me pareció súper práctico. El tema de MailChimp, poder enviar campañas a todos tus suscriptores, sí, muy chulas, creas una lista, no te tienes que volver loca, tienes un montón de plantillas, lo mandas y además puedes ver el rendimiento de cada campaña, si realmente a la gente le ha parecido atractiva, si no, la gente ha entrado, ¿no? Exactamente, el clic, el no clic, entonces eso me pareció súper práctico. Y luego tema de Google Analytics, Facebook Analytics y todas estas cosas que yo me acuerdo de mirarlas y decir, sí, muy interesante todo, y ahora entenderlas. Y realmente te va dando un poco una línea de cuando publicas algo interesante a la gente le llega. Que si luego se ha visto eso influido a más clientes, pues la verdad no te puedo decir. No lo sé porque no hemos llegado a hacer ese estudio. Pero sí estamos mucho más visibles y yo creo que al estar visibles en la red, si alguien busca escuelas de danzas por la zona, pues al final aparecemos. Abarcas mucho más porque al final una cabeza piensa lo que piensa y tienes la formación que tienes y bueno, vas buscando cursos, ¿no? Para seguir un poco como... Pero sí que es verdad que cuando te fijas en escuelas de la zona o de la comarca o a nivel estatal o ya del extranjero, siempre es información que siempre puedes aplicar. Al final luego tienes que siempre acoplarlo un poco a tu clientela, a donde estás, ¿no? Porque hay ciertos estilos de danza pues que igual aquí no, de momento igual no pegarían tanto, pero bueno, al final siempre es coger ideas y todo eso siempre es positivo. Lo recomendaría, 100%. Sí que es verdad que hay que tener unos conocimientos un poco básicos de internet, de cómo manejarte en un ordenador, que al principio igual hay que invertir tiempo en familiarizarte con los términos y cómo funcionar, que igual al principio dices, pues esto no era para ahorrar mi tiempo, pues si no lo es, y luego a la larga sí que lo es. O sea, al final hay que coger un poco de maña y buscar lo que a ti te vale. Bueno, hay que monitorizarlo, ¿no? Exactamente, luego... eso es, y luego ya aplicarlo y cada vez lo vas haciendo más rápido y más eficaz. Para mí MailChimp.
y Google Analytics, esas dos, me quedaría con esas dos. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho chafardear, tienes un rato libre, entonces buscas en YouTube, entonces el InnoReader está guay porque es lo que tú tienes, te llega, pero bueno, a mí siempre me gusta como mirar y estar un poco al día, pero el tema de enviar campañas a todos los suscriptores que tienes en la lista, me pareció súper práctico, muy práctico, y además lo tienes todo ordenado, ¿no? Que al final, ¿cómo organizas tú la lista para que tengas todo el mundo, que no se te pierda nadie por el camino, ¿no? Y ahí puedes hacerlo todo. Entonces a mí eso me pareció súper práctico, y el Google Analytics también, porque ves lo que vas publicando, realmente el impacto que está teniendo. Si tienes más visitas, si no, si son gente que es nueva y no repite, o gente que es cliente habitual y que va viendo. Entonces a mí me pareció muy práctico. Yo creo que sí, porque al final, igual sí que es verdad que igual, te pones a pensar, igual tema de alimentación o empresas pequeñas, ¿no? Igual de pueblo y así, no sé hasta qué punto les serviría, porque al final yo creo, estoy hablando igual un poco sin saber, su nicho de negocio es pues la gente del pueblo, es que está habituado a ir a la tienda a comprar, ¿no? Igual es más boca a boca y más entorno más chiquitín. Pero bueno, es que para mí ahora mismo estar en la red me parece que es imprescindible, seamos una empresa muy pequeña como nosotros o ya grandes empresas. Yo creo que es el futuro en realidad. Sí, pero cada vez más tiramos de internet. Sí, de buscar. Exactamente, estás en no sé dónde y a ver qué hay para hacer por aquí. Sí. Y el aparece. Sí, para cenar, para comer, para comprar, todo. Sí, para absolutamente cosa. todo. Entonces, a mí sí que me parece una buena inversión el emplear tiempo y bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de que el curso que salió con la Mancomunidad fue gratuito y fue una pasada, porque además eran clases personalizadas, clases grupales y luego tutorías, que era aplicar a tu negocio en concreto, y a mí me pareció totalmente un lujo. La formación para mí es clave, porque yo por ejemplo sí que chafardeaba un poco y empezaba pues eso, el Google, pero no terminas de meterte en la materia, de entender ni para qué sirve muchas veces, ni cómo utilizarlo correctamente. Entonces alguien que te vaya dirigiendo a mí me parece clave, y yo creo que la formación es básica, porque todos más o menos andamos un poquillo Facebook, tal, pero ya cuando hay que meterse en materia como que ya, a ver si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, y yo creo que imprescindible. En realidad no, porque tenía ganas de hacerlo, pero sí que es verdad que igual gente que anda más pillada de tiempo, el meterte en un ajo de estos, en un berenjenal y decir, pero si esto en principio era para ahorrarme tiempo y lo que estoy haciendo es invertir un montón, que igual al principio no ves resultados directos, pero sí que es verdad que con un poquito de paciencia hasta cogerle la mano, yo creo que luego merece la pena.